Esencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Permítanos ustedes darle la más cordial de las bienvenidas al doctor en Derecho Miguel Ángel Nava, a quien siempre le agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio, doctor. Muy buenos días y, como siempre, gracias y bienvenido a Presencia Universitaria. Buen día a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Buen día a ustedes. Y bueno, doctor, siempre resulta oportuno conocer desde la médula del sistema jurídico, desde nuestro andamiaje de normas, leyes, tratados, la propia Constitución, las consecuencias en la toma de decisiones. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas, el último mes probablemente, cómo está posicionado el tema de lo que ahora la prensa denomina el huachicol fiscal, que no es otra cosa más que el robo liso y llano de combustible, y como algunos funcionarios probablemente están involucrados. Funcionarios de alto nivel de la Marina, del Ejército, de las instituciones federales, y hemos visto el desmarque del gobierno federal de que pues no sabían, no teníamos conocimiento y no tenemos nada que ver. Pero me parece que sí hay responsabilidad, por lo menos desde el análisis jurídico, doctor. Así es. Esto que se le llama el huachicol fiscal propiamente es un contrabando de combustible. Se adquiere el combustible en otros países a través de Estados Unidos y se pasa a través de nuestros puertos, en donde quienes vigilan los puertos indudablemente que son las autoridades. Y ahora, a partir de estos gobiernos de Morena, en donde le han delegado esa responsabilidad a personas del Ejército y en este caso a la Marina, pues obviamente están involucrados. El gobierno federal, de origen político de Morena, se desvincula de esto, pero de una manera absurda, porque obviamente están metidos. Pero lo más grave de esta situación, yo lo considero, es que no existe una oposición política como tal, porque ya lo pudieron haber hecho en el Congreso de la Unión y no lo hacen. Estos senadores y senadoras de oposición, estos diputados y diputadas de oposición, no hablan de un tema que es fundamental y con eso desbaratarían el discurso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la Constitución es puntual. Miren ustedes, en el artículo 89, en donde se enumeran cada una de las facultades del titular, o en este caso de la titular del Poder Ejecutivo Federal, existe la fracción cuarta. Y en esa fracción cuarta dice con claridad, no requiere interpretación, que los altos mandos del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional los nombra el presidente de la República con aprobación del Senado. Entonces, esto que hace la presidenta de querer desvincular al expresidente, al exsecretario de Marina, pues es una burla, porque indudablemente este vicealmirante hoy preso, su hermano, un contraalmirante que está fugado de la justicia, pues indudablemente que los nombró el expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, no pudieron obtener esos grados militares si no es mediante el nombramiento del presidente de la República. ¿Y cuáles son estos grados? En el Ejército es a partir de los coroneles. Y lo dice puntualmente este artículo 89, fracción cuarta, para que quienes nos ven, nos escuchan, consulten. Dice, a partir de coroneles, o el grado similar en la Armada, que tiene que ver con un capitán de navío. Capitán de navío en la Armada es igual que un coronel. A partir de ahí, los grados en adelante los nombra el presidente de la República. Un general brigadier, que es igual a un contraalmirante, nombrado por el presidente, aprobado por el Senado. Un vicealmirante o general de brigada, también nombrado por el presidente y con la aprobación del Senado. Y el máximo grado, que es un almirante o un general de división, igualmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el origen del expresidente o de la ahora presidente mujer es un origen civil, pues quien recibe ese nombramiento pues es a través de los secretarios de Estado. Entonces es imposible que se desvinculen. En el caso en particular de este exsecretario de la Marina, pues eran sus sobrinos políticos. Uno en la huida y el otro ya detenido. Pero no nada más es ello. O sea, los funcionarios de aduanas, los funcionarios del SAT, pues obviamente todos estos están involucrados. O sea, es un colapso enorme del Estado de Derecho. Estamos viendo cómo se desintegra. Ya había empezado desde hace mucho tiempo, pero ahora lo vemos de una manera más rápida. Entonces, la oposición, esto no se lo dice a la presidenta de la República. Yo no veo a senadores ni a senadoras diciendo a la presidenta, oiga, usted está mintiendo porque el expresidente a quien usted protege y venera
estaba debidamente enterado de quiénes son los que van a ascender a estos mandos superiores, porque no es como que haya cientos de almirantes, de vicealmirantes y contraalmirantes o de generales. Son pocas las personas que logran llegar a ese grado jerárquico, y es por eso y por su importancia que hay la intervención del Ejecutivo Federal, pero también del Senado de la República. Y ahí vemos senadores de la República que inclusive repitieron en esta legislatura, y vemos este dime y direte y estas peleas y estas broncas, pero no se van al origen del nombramiento. Entonces, simple y sencillamente, con que cualquier senador de oposición, si realmente fueran oposición, se pusieran en la tribuna del Senado, en la Cámara de Diputados, a decirle: oiga, señora Presidenta de la República, no puedes vincular al expresidente Andrés Manuel López Obrador porque él los nombró, y en esta Casa del Senado de la República, que representan a las entidades federativas, aquí se aprobaron esos nombramientos de ahora este vicealmirante y este contraalmirante en fuga, que son hermanos, que están directamente involucrados con este contrabando de combustible, que le genera un daño al erario público enorme, porque ese combustible que se vende más barato, pues deja de pagar impuestos. Entonces, toda esta trama en donde está metida la autoridad, no me extraña que el gobierno cínico de la República, en este caso, defienda a sus compinches, pero lo que sí es verdaderamente increíble es que la oposición política, si es que existe, está borrada porque este tema no lo quieren abordar. Y los invito a que revisen y se van a dar cuenta que no hay un senador o una senadora de oposición en esta legislatura, o quienes repitieron de la legislatura pasada ahora, que repitan el tema del nombramiento que es directamente hecho por el presidente de la República. Uno de los discursos oficialistas señala que, bueno, ahora se están haciendo diferentes las cosas porque ahora se conocen y ahora se están castigando este tipo de actos. ¿Es verdaderamente así? ¿Fue fortuito? ¿Cómo se conoce este tipo de actos que están presentando? Bueno, aquí se dio una situación que se da en todos los lados, pero ahora se dio de manera exponencial, que al parecer es lo que se denomina fuego amigo. Se dio a través de la filtración de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, en donde se hacen señalamientos puntuales e inclusive se da a conocer la orden de aprehensión de una persona que ni siquiera está detenida, que es este contraalmirante, hermano del vicealmirante, que está detenido. Entonces, a través de esta filtración de este documento que es de reserva, pero que nos damos cuenta que con la enorme corrupción que hay en nuestro país, y digo, la corrupción, para que sepa el público que nos ve y nos escucha, no es algo exclusivo de nuestro país. Pasa en todo el mundo, pero lo que daña más que la corrupción en nuestro país es el grado de impunidad, de no castigo. Indudablemente, a través de esta filtración se dan a conocer todas estas cosas. Hay detenciones en obvio del gobierno, pues si ya lo saben los medios de comunicación, algunos contrarios al partido político que gobierna, pues inmediatamente vienen estos operativos, cae este militar, vienen estos suicidios, este suicidio de un capitán, de un alto mando de la Marina, también viene este accidente en una práctica de tiro de otro capitán que tienen grados de coroneles, también nombrados por el presidente de la República, y se viene esta descomposición. Pero es increíble el cinismo de la presidenta, que no pueda reconocer que está metido hasta la raíz el ex secretario de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México. ¿Por qué? Porque él es el que propuso esos nombramientos de sus sobrinos políticos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todo esto que se está dando alrededor, o sea, esta impunidad, este no castigo, es lo que es más lastimoso para la sociedad, y que la titular del Poder Ejecutivo defienda lo indefendible. Resulta contradictorio desde el discurso político, porque yo recuerdo que Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, señalaba que iba a colocar a la Marina en la vigilancia de los puertos y las aduanas porque gozaban de una reputación inquebrantable, porque eran las Fuerzas Armadas de nuestro país. Remueve a los civiles, pone a los militares, y bueno, aquí están las consecuencias. Sale a la luz, pues, la podredumbre que hay en el tema de corrupción. Así es, desgraciadamente se están involucrando a las Fuerzas Armadas, y ejemplos, nada más que porque desgraciadamente muchas personas tienen amnesia, ya había pasado. En tiempos, por ejemplo, de Salinas de Gortari, en donde nombraron un procurador general de la República, que era Ignacio Morales Lechuga, las delegaciones de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, eran ocupadas por militares. Y se metieron en todo tipo de delitos. Muchos de ellos hasta perdieron la vida o terminaron en las cárceles.
Los militares están bien en los cuarteles, ya sea de la Marina, ya sea del Ejército, de la Fuerza Aérea, pero cuando los ponen a hacer funciones de civiles, nos damos cuenta que no nada más en la administración de Morena, en otras administraciones terminan haciendo unos desmanes espantosos, ¿no? Ahora está involucrado con este asunto un exgeneral de división y el retiro, el general André Fulón, que por cierto, cuando yo fui agregado de la Fiscalía General de la República en España, él era el agregado militar, que era el administrador general de aduanas. Él y su hija ahora están involucrados en este tema de lo que tiene que ver con el contrabando de combustible o el huachicol fiscal. El señor tenía una carrera impecable, recuerdo que regresó, yo seguí en España, regresó de la agregaduría como comandante del Cuerpo de Fusileros Paracaidistas, posteriormente fue director del Heroico Colegio Militar, llegó al grado de general de división, era subsecretario de la Defensa Nacional, lo nombra López Obrador como administrador general de aduanas y ahora ya está señalado en todas las carpetas de investigación. O sea, ¿cómo es posible que existe esta impunidad y este derrumbe del Estado de Derecho? Y lo estamos viendo en muchos aspectos, ¿no? No, vemos el caso de Adán Augusto, también que no ha podido explicar, y otros muchos casos. Se está realmente en crisis, me parece, este discurso del combate a la corrupción. Exactamente, este señor Adán Augusto, que es un cínico, verdaderamente es un cínico, ya no hay discurso que le embone. Es una persona que está involucrada en distintas carpetas de investigación, no las conozco, pero a todas luces, si no fuera culpable o si no se sintiera culpable, ¿por qué no deja su escaño en el Senado, va y enfrenta a la justicia federal y que determinen que no tiene responsabilidad? Porque es tan cínico que dice, a ver, que me hagan un señalamiento en lo particular. Pues los señalamientos están hechos en carpetas de investigación, que son documentos reservados, como todo el mundo lo sabe, pero el señor no nada más tiene esos señalamientos de corrupción, también tiene otros señalamientos de ingresos de los cuales no paga impuestos y ya se le están juntando las cosas. Pero lo increíble es que siendo enemigo político de la Presidenta de la República, siga a la Presidente defendiendo a Adán Augusto porque es de las personas que les dejó el expresidente, ¿no? Hoy vemos una Presidente de la República atada completamente a la voluntad del expresidente, lo vemos en sus secretarios de Estado. Por ejemplo, ahí tiene a este señor en la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, que inclusive la denunció en actos de precampaña y campaña por la utilización de recursos y lo tiene que aguantar en el gabinete, ¿no? Y tiene que aguantar a la Secretaria de Gobernación, que era la Secretaria de Seguridad Pública en el gabinete pasado, y así estamos Mario hablando. Delgado, secretario de Educación Pública, dirigente Mario nacional Delgado, de Morena. ¿Y qué tal los coordinadores en la Cámara de Diputados Federal, como es Ricardo Monreal o este señor Adán Augusto en la Cámara de Senadores? O sea, no puede cortarse el cordón umbilical del expresidente. Y es increíble que la presidenta salga en sus discursos de mañanera a defender a los hijos del expresidente sin conocer el fondo del asunto. Y cuando ella dice una y otra vez que la Fiscalía General de la República es autónoma. Entonces, si es autónoma y ella desconoce las carpetas de investigación, ¿por qué sale a una defensa de personas que no sabe si cometieron o no hechos delictivos? Se nos está terminando el tiempo, mi estimado doctor, pero no quisiese cerrar la entrevista sin no antes preguntarle su reflexión en torno a esta pretendida reforma a la ley de amparo. Usted como doctor en Derecho, ¿qué opinión le merece esta pretensión de aplicar de forma retroactiva a los juicios que se están ventilando actualmente la nueva ley de amparo que hace acotaciones al interés jurídico y a la suspensión de los actos reclamados? Considero en ese transitorio que habla de la retroactividad que indudablemente fue un distractor. El artículo 14 de la Constitución Política de nuestro país establece la prohibición a la retroactividad de la ley cuando es en perjuicio de las personas. Pero lo que es más grave, que quiero que quienes nos ven, nos escuchan, sepan dónde está la trampa, dónde está el colapso de los derechos de los ciudadanos, porque el juicio de amparo, establecido en el artículo 103, fracción primera de la Constitución y 107, es un juicio en contra del abuso, del exceso de las autoridades y también de leyes que vulneran la Constitución en perjuicio de los ciudadanos. Pero en esa reforma que hubo el 10 de junio de 2011, esa reforma que desde 1917 es la más trascendente que ha tenido la Constitución política actual, establece en el párrafo tercero de ese artículo primero reformado varios principios, y me voy a referir al más importante en este caso en particular, el principio de progresividad. Quiere decir que en materia de derechos humanos, en lo que tiene que ver la defensa, la dignidad de las personas y todos sus esquemas de protección,
existe este principio establecido en la Constitución, párrafo tercero, el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reformas que se hagan en el ámbito legal tendrían que ser hacia adelante, ni un paso atrás. Y lo que se está haciendo hoy es restringir, es ir contrario al principio de progresividad, que al final del día se puede hacer un símil diciendo que es una retroactividad. ¿Por qué? Porque estamos yendo para atrás. Si ya se había logrado establecer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos derechos humanos que reconoce, que protege, que garantiza la Constitución, ¿cómo es posible que en el mecanismo de garantía judicial, porque tenemos el no judicial, que es a través de los organismos públicos de derechos humanos, pero en el mecanismo judicial de defensa de derechos humanos, que es el juicio de amparo, el gobierno de la República esté acotando las posibilidades de que un ciudadano, un grupo de ciudadanos, se protejan en contra de un abuso, de un exceso o de alguna ley que vulnere sus derechos humanos? O sea, es una enorme estupidez. Y la traición que hacen senadores de la República hoy en la Cámara de Diputados Federal, que van a revisar este trabajo de reforma, es increíble cómo traicionan lo que ya se había avanzado en 2011, que no se había logrado implementar, pero ahora menos. Doctor, con eso cerramos esta interesante entrevista. Esperamos tenerlo próximamente aquí mismo. Las veces que me invitan, aquí estaré. Muchas gracias. Muchas Buen día gracias a a todos. Miguel Ángel Nava Alvarado por haber estado con nosotros. Son las 8:23. Vamos con la síntesis de la conferencia matutina y volvemos con más.